Después de mi cesárea de emergencia, escribí, no puedo con esto sola. Por favor, ayúdenme. Silencio. A la mañana siguiente, mi hermana publicó en Facebook, Día de Unión Familiar. 3 semanas después, todavía débil y apenas caminando, mi teléfono se llenó de 47 llamadas perdidas y un mensaje de papá, envía $4,800 o si no. Miré a mi bebé y respondí. Todavía estaba entumecida de la cintura para abajo cuando me sacaron del quirófano. Todo era surrealista. Las luces, los susurros, los débiles llantos que resonaban desde las salas de parto cercanas. Lo había imaginado tan diferente, yo sosteniendo a mi bebé con manos temblorosas, pero con el corazón lleno, tal vez incluso llorando lágrimas de alegría. En cambio, solo había este vacío abrumador. Miré fijamente las baldosas del techo, medio escuchando a la enfermera decir algo sobre un procedimiento exitoso. Se habían llevado a mi hija a la UCI para monitorearla. Ni siquiera podía verla todavía. Estaba sola. Nadie había venido. Ni mi madre, ni mi hermana, ni siquiera una prima, y definitivamente no él. El padre de la bebé se había ido cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Sin pelea, sin la gota que colmó el vaso. Solo una noche dijo que necesitaba tiempo para pensar y nunca regresó. Envió un mensaje una semana después preguntando si estaba bien, y él respondió, sí, y nada más. Eso fue lo último que supe de él. En los días previos al parto, traté de convencerme de que no importaba. Sería fuerte. Lo haría sin él. No necesitaba a nadie. Pero cuando dijeron que necesitaba una cesárea de emergencia y comenzaron a prepararme en tiempo récord, me di cuenta de cuánto me había estado mintiendo a mí misma. Después de la cirugía, sola en recuperación, temblando, tomé mi teléfono y escribí lo más honesto que había dicho en meses. No puedo hacer esto sola. Por favor, ayúdenme. Lo envié a mi madre, a mi hermana e incluso a mi padre, con quien no había hablado en casi un año. No me importaba la historia. Solo necesitaba que alguien apareciera. Miré la pantalla, esperando ese zumbido, ese ding, cualquier cosa. Pero no pasó nada. Mi batería se agotó en medio de la noche. Cuando una enfermera me trajo un cargador a la mañana siguiente, encendí el teléfono de inmediato. Todavía nada, ni llamadas perdidas, ni mensajes sin leer, solo una notificación de Facebook. La abrí. Era una foto etiquetada. Mi hermana había publicado una selfie grupal en alguna bodega con la leyenda, Día de Unión Familiar. Brunch y vino con mis favoritos, tintineando copas. Copas de champán, copas de champán. Fue como un puñetazo en el pecho. Ella había visto el mensaje. Sé que lo había hecho. El mensaje incluso me mostraba el recibo de lectura. Miré la publicación durante mucho tiempo, sin saber qué sentía más, rabia o vergüenza. No le respondí. No le respondí a nadie. No después de eso. 3 días después, me dieron el alta. Todavía adolorida, apenas capaz de caminar erguida, pero llegué a casa. Solo mi bebé y yo. Nadie vino a visitarnos. Ni globos, ni cazuelas, ni estúpidas torres de pañales. Pedí comida a domicilio cuando podía permitírmelo, y logré que el niño vecino me ayudara a subir las compras por las escaleras una vez. Le dije que le pagaría $10 si no le contaba a nadie. Lloré en el pasillo después. 3 semanas pasaron así. Sangrando, boteando, doliendo, alimentando al bebé con 2 horas de sueño a la vez, tomando baños de esponja cuando podía. Todavía sin llamadas, sin mensajes, solo silencio absoluto hasta esa mañana. Estaba sosteniendo a mi hija. Finalmente se había quedado dormida después de llorar durante 1 hora cuando mi teléfono comenzó a vibrar tan fuerte que casi se cayó del apoyabrazos. 47 llamadas perdidas. Parpadeé. Pensé que tal vez era un error. Entonces llegó el mensaje de mi padre. Envía $4,800 o atente a las consecuencias. Eso fue todo. No. Hola. No. ¿Cómo está la bebé? No. Estamos preocupados. Solo una exigencia. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría vomitar. Miré el mensaje. Lo releí 5 veces. Luego abrí el registro de llamadas. Era real. 47 llamadas de mis padres y mi hermana en el lapso de 1 hora. Respondí con una palabra. No. Sin puntuación. Sin explicación. No les debía ninguna. No sabía lo que significaba o atente a las consecuencias. No me importaba. Algo en mí se rompió ese día. Limpio y definitivo. Pero ese no fue el final. Ni siquiera cerca. Fue solo el comienzo. La respuesta que obtuve no fue un mensaje. Fue un golpe. 2 mañanas después de que dije que no, estaba sentada en el sofá sosteniendo a mi hija contra mi pecho, todavía con la misma sudadera extra grande en la que había estado durmiendo toda la semana, cuando comenzaron los golpes. No tocar, sino puñetazos golpeando la puerta como si alguien estuviera tratando de derribarla. Mi estómago se desplomó. Me congelé.
Mi hija se movió, luego comenzó a llorar de nuevo como si también sintiera la tensión. Me arrastré, todavía curándome, todavía dolorida, y miré por la mirilla. Me quedé atónita por un segundo. Mis padres, ambos. No había visto a ninguno de ellos en casi un año, ni siquiera durante el embarazo. Mi madre había dejado claro que no entendía mi decisión de quedarme con la bebé después de que el padre se fuera. Mi padre realmente no había dicho nada. Simplemente desapareció y ahora estaban aquí. Abrí la puerta porque no se iban a ir en silencio. Pasaron junto a mí como si vivieran allí. Mi madre le dio al lugar una larga mirada de juicio. Mi padre entró directamente en la cocina y abrió el refrigerador. No, hola, no. ¿Cómo estás? No. ¿Podemos ver a la bebé? Entonces comenzaron a hablar como si ya estuviéramos en medio de la conversación. Necesitaban dinero. La boda de mi hermana iba a suceder antes de lo esperado. Su novio, prometido ahora aparentemente, había arruinado algo financieramente y estaban cortos, muy cortos. El lugar había llamado. El fotógrafo estaba a punto de cancelar. El depósito del vestido vencía y necesitaban ayuda. No pidieron. Esperaban. Cuando no dije nada, mi madre subió el tono. Que estaba siendo fría. Que la familia ayuda a la familia. Que estaba guardando rencor por nada. Que solo porque tuviera un bebé no significaba que pudiera ignorar mis responsabilidades con el resto de ellos. Pregunté dónde había estado alguno de ellos hace 3 semanas cuando necesitaba ayuda, cuando estaba rogando. Mi padre dijo que debería haberlo manejado en silencio como una adulta. Mis manos temblaban. Luego vino el viaje de culpa de que no entendía lo difícil que había sido para mi hermana. Que se estaba esforzando mucho para que las cosas funcionaran con su prometido, a pesar de que le estaba pasando por un momento difícil. Media temporada, así lo llamaban. El hombre estaba borracho en Acción de Gracias el año pasado y le dio un puñetazo a un agujero en la pared de su pasillo porque alguien dijo que su puré de papas estaba seco. Pero claro, llamémoslo un bache. Dije que no de nuevo. Fue entonces cuando se puso ruidoso. Mi madre alzó la voz. Mi padre me acusó de hacerme la víctima. Mi bebé, que finalmente se había quedado dormida solo minutos antes, se despertó gritando. Ni siquiera se inmutaron. La levanté, no dije nada, solo la abracé y caminé hacia la puerta. La abrí de par en par. Ninguno de los dos se movió durante un minuto. Entonces, finalmente, salieron, todavía murmurando, todavía actuando como si les debiera algo. Mi padre dijo que me arrepentiría de esto. Mi madre me dijo que no esperara que nadie estuviera ahí para mí cuando las cosas realmente se derrumbaran. Cerré la puerta tras ellos, la cerré con llave. No lloré esta vez. Estaba demasiado cansada. Más tarde esa noche, me encontré desplazándome por mis contactos. Me detuve en un nombre que no había presionado en casi un año. Noah. Él había estado ahí para todo una vez. Antes del embarazo, antes de la ruptura, era el tipo de amigo que siempre se registraba, incluso cuando nos distanciábamos. Cuando todavía estaba con mi ex, Noah mantuvo su distancia. Pero cuando el tipo se fue, me había enviado un simple mensaje de texto. Puedes hacerlo. Nunca respondí. Él lo sabrá. Le envió una foto de la bebé. Sin leyenda, sin explicación, solo ella. Respondió casi de inmediato. Es perfecta. ¿Estás bien? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí, necesito ayuda. Ni siquiera sabía lo que quería decir con eso todavía, pero sabía que lo decía en serio. Y por primera vez en semanas, no estaba sola. Noah apareció a la mañana siguiente sin que se lo pidiera. Simplemente envió un mensaje de texto, estoy afuera. Sin presión. Me quedé en la puerta por un momento antes de abrirla. Parte de mí no estaba segura de cómo me veía. Otra parte de mí ya no le importaba. Tenía 2 bolsas, comestibles en una, cosas para bebés en la otra. Noté que incluso había traído fórmula adicional, aunque todavía no le había dicho que estaba complementando. La forma en que entró fue cuidadosa, no lenta ni dramática, solo respetuosa. No trató el lugar como si fuera una historia triste. No hizo comentarios extraños sobre el olor del apartamento o lo cansada que me veía. Simplemente se quitó los zapatos y preguntó si quería té o café. Ese primer día, ni siquiera mencionó a mi familia. Simplemente nos sentamos allí. Alimenté al bebé mientras él lavaba algunos platos que había dejado en el fregadero. Más tarde, preguntó si había comido. No lo había hecho. Ni siquiera me di cuenta. Preparó pasta con mantequilla y ajo, nada lujoso, y comimos en silencio. El bebé yacía entre nosotros en su Moisés, inquietándose. En un momento, Noah se inclinó y suavemente apartó su manita de su cara. Me pillé observándolo demasiado tiempo. Esa noche, después de que se fuera, finalmente revisé mi teléfono. 32 mensajes sin leer. La mayoría de ellos de mi madre, algunos de mi hermana, 2 de números que no reconocí. Probablemente mi padre. Ya ni siquiera estaban fingiendo. Mi madre había enviado fotos de mi hermana llorando con su vestido de novia.
Dijo que estaba destruyendo su día especial. Dijo que una persona decente ayudaría incluso después de todo. Luego llegó otro mensaje. Vamos a tener que hacer algo drástico. No quiero que llegue a eso. No respondí. Al día siguiente, encontré una nota doblada pegada con cinta adhesiva en mi puerta cuando regresé de revisar el buzón. Estaba escrita con sarpie negro sobre papel rayado. La familia no se abandona. No estás tan inalcanzable como crees. Ya verás. Llamé a Noah. No quería hacerlo. Simplemente entré en pánico. Ni siquiera recuerdo lo que dije. Apareció en 20 minutos. Cuando le entregué la nota, ni siquiera se sentó. Tomó fotos con su teléfono, tomó una libreta de su bolso y comenzó a escribir fechas, horas, cada incidente que mencioné. Preguntó si tenía capturas de pantalla. Dije, sí, lo tengo todo. Voy a hablar con alguien que conozco, dijo. Esto está entrando en territorio legal. Lo decía en serio. No solo lo decía para consolarme. Pero no se detuvo. Más tarde esa semana, alguien intentó abrir mi puerta. Yo estaba en casa. Noah estaba allí. En realidad, fue una de las únicas noches que se quedó hasta tarde ayudándome a organizar las cosas del bebé. Escuchamos el traqueteo de las llaves, luego una maldición silenciosa. Para cuando Noah llegó a la puerta y la abrió de golpe, no había nadie allí, solo el sonido de alguien apresurándose por el hueco de la escalera. No dormimos esa noche. A la mañana siguiente, encontré un sobre deslizado por debajo de la puerta. Dentro había una impresión arrugada de un plan de pago del sitio web de un coordinador de bodas. Alguien había marcado el total de $4.800 y escrito debajo, no puedes pretender que no eres parte de esta familia. Se lo entregué a Noah. Ni siquiera parpadeó. Simplemente sacó su teléfono y comenzó a marcar. Pregunté a quién estaba llamando. Él dijo, a un amigo en la policía. Ya terminamos de jugar a ser amables. Y me di cuenta entonces de que no me había sentido segura en semanas. Tal vez meses, tal vez nunca. De alguna manera, ni siquiera lo había entendido. Pero de repente, con Noah encargándose de ello, lo entendí. Sabía que esto no había terminado. Pero algo había cambiado. Por una vez, yo no era la que tenía que mantener la línea. Después de que Noah presentó el informe policial, pensé que ese podría ser el punto máximo. Pensé que tal vez, solo tal vez, la amenaza de la policía sería suficiente para hacerlo retroceder. Me permití creer en esa tranquilidad durante unos 2 días. Incluso dormí sin revisar las cerraduras 4 veces antes de acostarme. Entonces llegó el correo. Era solo un sobre regular. Sin marcas, sin remitente, nada que hubiera destacado en una pila de facturas y cupones de fórmula para bebés. Pero el peso se sentía mal, pesado, plano y silencioso. Dentro había una carta escrita a máquina dirigida a mí, nombre completo, incluido el segundo nombre. Si te niegas a ayudar a tu hermana en el día más importante de su vida, no esperes ser parte del próximo. Hemos hecho arreglos para visitarte. Sin nombre en la parte inferior. Sin amenaza que se explicara por completo. Pero debajo había algo peor. Instrucciones impresas para llegar a mi edificio de apartamentos sacadas de la oficina de un tasador del condado. No Google Maps, no Waze. Listados de propiedad del gobierno. Y luego una foto. Era granulada. Tomada desde el otro lado de la calle por la noche, pero era lo suficientemente clara. La ventana de mi sala de estar. Mis cortinas estaban medio corridas. La luz estaba encendida. La forma del Moisés apenas se podía distinguir si mirabas con atención. Alguien había estado afuera observando. Llamé a Noah, tratando de mantener mi voz firme, pero mi mano temblaba tanto que dejé caer el teléfono a la mitad de la llamada. Estuvo allí en 20 minutos. Miró la carta, la foto, el sobre, no dijo nada al principio. Simplemente lo escaneó todo cuidadosamente, luego salió a hacer una llamada telefónica sobre la que no hice preguntas. Cuando volvió a entrar, su rostro había cambiado. No te quedarás aquí esta noche. Dije que no podía simplemente irme. Tenía todo aquí, pañales, ropa, biberones, pero él ya tenía una bolsa empacada para mí y un asiento para el automóvil listo en su asiento trasero. Me dijo que agarrara lo que necesitaba y que volveríamos por el resto más tarde. No estaba preguntando, así que nos fuimos. Su lugar no era grande, pero era limpio, tranquilo y cálido. Preparó la habitación de invitados con una cuna portátil que pidió prestada a su hermana, extendió mantas limpias e incluso tenía una máquina de ruido que reproducía sonidos del océano. No pregunté dónde lo había conseguido. Esa noche, me acosté en la cama escuchando a mi hija respirar a mi lado y me di cuenta de algo que no me había permitido sentir en semanas. No estaba aterrorizada. A la mañana siguiente, recibí una notificación de mi banco. Había habido 3 intentos fallidos de inicio de sesión en mi cuenta durante la noche, todos desde un dispositivo no reconocido. Me congelé. No había usado Wi-Fi público. No había compartido contraseñas, pero luego recordé que hace meses, antes de que todo explotara, había iniciado sesión en mi cuenta bancaria en la tableta de mi madre.
Ella pidió usar mi teléfono y dijo que el suyo se había agotado. Necesitaba transferir dinero para el alquiler ese día. No cerré la sesión. Se lo mostré a Noah. No dijo nada de inmediato. Simplemente miró la pantalla y luego volvió a tomar su teléfono. Al mediodía, la policía había actualizado el informe para incluir el intento de acceso a información financiera personal. Noah insistió en que también investigaran el acceso a mi contrato de arrendamiento y al correo. Y luego hizo algo que no esperaba. Preguntó si consideraría romper mi contrato de arrendamiento. No solo por ahora, dijo, sino permanentemente. Múdate conmigo. Me reí. Sinceramente pensé que estaba bromeando. Pero él simplemente me miró serio. Esto no es temporal, Scarlett. Esto no va a parar. Necesitas estar en un lugar donde no puedan alcanzarte. En un lugar seguro. Tengo espacio. Tengo espacio para las dos. Fue repentino. Demasiado rápido, pero no estaba mal. No solo estaba ofreciendo refugio. Estaba ofreciendo protección, seguridad, estabilidad, y no solo para mí, sino también para mi hija. No dije que sí. No entonces, pero tampoco dije que no. La decisión llegó más tarde esa noche. Estábamos sentados en su sala de estar, ambos cansados. El bebé finalmente durmiendo. Y luego llegó un mensaje al teléfono de Noah. No al mío. Foto de su camioneta, estacionada fuera de su lugar, tomada desde un automóvil, desde alguien sentado y observando. El mensaje decía, puedes esconderla, pero no para siempre. Noah me miró y no dijo una palabra. Tomó sus llaves, salió y llamó a alguien. 10 minutos después, volvió a entrar, cerró la puerta con llave y dijo, eso fue todo. Yo me encargo de esto. No vas a volver a lidiar con ellos. No pregunté qué quería decir con encargarse. Simplemente asentí. Y luego le dije, está bien, me mudaré. Fue entonces cuando todo realmente cambió. Trasladamos todo en un solo viaje. No había pedido un favor a un amigo que tenía una camioneta y cargamos toda mi vida, lo que quedaba de ella de todos modos, en la parte trasera en menos de 2 horas. Sin despedidas, sin segundos pensamientos, solo bolsas, cajas, equipo para bebés y silencio. Ni siquiera le dije al propietario que me iba en persona. Noah se encargó de la rescisión del contrato de arrendamiento, pagó la multa por adelantado sin parpadear y me dijo que lo considerara un regalo que no necesitaba devolver. Se trata de tu seguridad, no de deudas, dijo. La primera noche durmiendo en la casa de Noah se sintió como una respiración profunda después de semanas de ahogamiento. No era elegante, solo una pequeña habitación de invitados con paredes blancas y una lámpara que zumbaba ligeramente, pero era tranquila, cálida y segura. Ya había preparado las cosas del bebé. No le había pedido que lo hiciera. Simplemente lo hizo. La cuna estaba ensamblada. Un paquete nuevo de pañales estaba en el armario. Incluso había toallitas para bebés y paños para eructar doblados en la cómoda. Nadie nunca dijo, este es tu nuevo hogar. No tenía que hacerlo. Pero, por supuesto, mi familia no podía permitir que eso sucediera. El primer mensaje llegó a mi antiguo correo electrónico. Un viaje de culpa disfrazado de preocupación. Has cambiado. No estás pensando con claridad. No permitas que te aísle de nosotros. Somos tu sangre. Luego vino la llamada al trabajo de Noah. Mi padre de alguna manera consiguió el número de la empresa. Afirmó que Noah estaba dando refugio a una mujer mentalmente inestable que huyó con su nieta. Dijo que había asuntos legales que resolver y amenazó con aparecer si no se resolvía el problema. Noah no solo lo ignoró. Ni siquiera esperó hasta el final de la jornada laboral. Llegó a casa temprano, con la mandíbula tensa, sosteniendo su teléfono como si lo hubiera insultado personalmente. Llamó al oficial con el que habíamos hablado antes, actualizó el informe y luego me dijo que íbamos a ir juntos a la estación. Esta vez, nos sentamos con alguien de la unidad de delitos domésticos, una mujer. Era tranquila, de mirada penetrante y no perdía el tiempo con charlas triviales. Le dimos todo, las cartas, las capturas de pantalla, el correo de voz de mi hermana que había guardado en un archivo de respaldo por si acaso, el que decía, no olvides que es mi padre, y obtendré lo que se me debe. De una forma u otra. Cuando la oficial terminó de leer el paquete que no había preparado, se recostó en su silla y dijo, están escalando. Hicieron lo correcto al venir aquí. Nos guió a través de los siguientes pasos, órdenes de restricción, documentación, incluso cómo asegurarse de que mi nombre fuera eliminado de las bases de datos en línea con capacidad de búsqueda. Y luego me miró directamente y dijo algo que hizo que mi garganta se tensara. Lo intentarán de nuevo, pero esta vez eres tú quien tiene el poder. No lloré. Creo que ya había superado eso. Cuando salimos de la estación, Noah no condujo a casa. En cambio, dio un largo giro y se detuvo en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. No habíamos comido en todo el día. Nos sentamos en una cabina junto a la ventana mientras el bebé dormía en su asiento de automóvil en el asiento a mi lado. Pidió por ambos sin preguntar. Y luego, como si fuera lo más casual del mundo, dijo, no estoy haciendo esto solo porque soy tu amigo. Lo miré.
Mantuvo sus ojos en la ventana, luego finalmente agregó, tú y ella, no son una carga para mí. Las quiero aquí de verdad. No dije nada. No sabía qué decir. Más tarde esa noche, cuando llegamos a casa, me ayudó a acomodar al bebé. Luego, antes de acostarse por la noche, revisó todas las puertas 2 veces. Y noté algo pegado al refrigerador, un calendario. Mi nombre estaba escrito en la fecha de 2 semanas a partir de ahora con letras pequeñas y ordenadas. Presentación judicial y mejora de seguridad. No solo me estaba ofreciendo un lugar para quedarme. Estaba construyendo una pared, una que no pudieran romper, y ya se estaba preparando para pararse frente a ella. 2 semanas después, Noah y yo nos quedamos en silencio en la parte de atrás de la sala del tribunal, observando al juez ojear página tras página de todo lo que habíamos traído. Mensajes, amenazas, esa foto de mi ventana, el correo de voz de mi hermana, incluso el intento de irrumpir en mi cuenta bancaria. El juez no hizo muchas preguntas. Apenas levantó la vista cuando concedió la orden de restricción. Fue así de sencillo. Mi familia no había aparecido, ni siquiera para defenderse. Parte de mí quería sentirse reivindicada, pero sobre todo me sentía entumecida. No estaba saliendo de allí como una ganadora. Estaba saliendo de allí finalmente libre. Noah no dijo mucho en el camino a casa. Simplemente siguió revisando el espejo retrovisor como si no se estuviera arriesgando. Mi hija dormía en el asiento trasero, su manita envuelta en el borde de una manta. Cuando volvimos, encontré una nota adhesiva escrita a mano pegada al refrigerador. Noah la había escrito ese mismo día antes de que saliéramos para el tribunal. Hoy, obtenemos paz para siempre. Ni siquiera lo mencionó, solo me dejó encontrarlo cuando estaba guardando los comestibles más tarde. Ese es el tipo de persona que era. Tranquilo, constante, reflexivo en formas en que no me había dado cuenta hasta que necesité a alguien como él más de lo que sabía. No celebramos con champán o comida para llevar. No hubo un beso dramático o algún momento de película, pero sí nos sentamos en el porche esa noche. Mi hija estaba dormida en su cuna, y el monitor de bebés zumbaba suavemente sobre la mesa entre nosotros. El aire era cálido, el tipo de noche de principios de verano que se siente demasiado quieta. Noah preparó una cena a la parrilla, solo hamburguesas y maíz. Nada lujoso, ya sabes. Él dijo, no extraño quién eras antes de todo esto. Me volví hacia él, sorprendida. Lo digo en serio, dijo. Siempre fuiste genial, pero ahora eres algo más. Más fuerte. Como si supieras exactamente lo que no vas a tolerar más. No respondí. No necesitaba hacerlo. Tenía razón. Unas semanas después, lo hicimos oficial. Dejé de llamarla su casa. Compartimos las facturas, las tareas, las tomas nocturnas. En algún lugar de todo eso, nos convertimos en algo más que compañeros de cuarto o amigos. Una noche, lo pillé dormido en el sofá con mi hija en su pecho. Ambos respirando al unísono. Me quedé allí por un minuto observándolos y algo hizo clic de una manera que nunca antes había sucedido. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba enamorada de él. No solo agradecida, no solo aliviada, enamorada. Se lo dije 2 noches después mientras estábamos doblando la ropa. No fue dramático. Simplemente lo dije. Él levantó la vista, ni siquiera parpadeó, y dijo, he estado esperando escuchar eso durante mucho tiempo. Eso fue todo. Sin fuegos artificiales, solo paz. Trasladamos la cuna al dormitorio principal. Hablamos de convertir la habitación de invitados en una sala de juegos. Los días se volvieron simples de la mejor manera. No más números bloqueados, no más amenazas, no más mirar por encima del hombro en los estacionamientos de los supermercados. Escuché de un conocido mutuo que mi hermana terminó teniendo su boda en el patio trasero con decoraciones baratas. Todos dijeron que se veía miserable. Un mes después, su esposo se emborrachó y empeñó algunas de las joyas de nuestro padre. Mi padre lo echó. Los papeles del divorcio fueron presentados la semana siguiente. Nadie me ha llamado desde entonces. No saben dónde vivo. No tienen mi número. Eliminé mis redes sociales hace meses. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si cortarlos por completo fue demasiado permanente. Pero luego recuerdo esa foto, la que tomaron desde afuera de mi ventana. Recuerdo el sobre con las instrucciones para llegar a mi apartamento. La nota que decía, no estás tan inalcanzable como crees. No desaparecí. Construí una nueva vida donde no podían seguirme. No, me despierto en un hogar donde me quieren. Donde mi hija está segura. Donde el amor es tranquilo y constante. Donde no estoy sobreviviendo. Estoy viviendo de verdad y nunca sabrán dónde encontrarme. Pasaron 2 meses. La casa se sentía como un hogar ahora. No temporal. No un lugar seguro para esconderse. Este es mi hogar. Mi hija comenzó a dormir casi todas las noches, riéndose de su reflejo, agarrándose a los dedos de Noah como si lo hubiera conocido toda su vida. Hubo días en que casi olvidé lo que habíamos pasado. Casi. Entonces mi viejo teléfono zumbó. No lo había encendido en semanas, pero necesitaba acceder a un código antiguo de doble factor para mis impuestos.
Y tan pronto como la pantalla se iluminó, los mensajes perdidos se acumularon. 24 mensajes de voz, 43 mensajes de texto sin leer. El más reciente de hace solo unos días. Todos de mis padres. Querían hablar. No sobre el pasado, dijeron, solo para aclarar las cosas. Mi madre incluso se ofreció a reunirse en un lugar seguro y neutral. Afirmó que mi hermana había madurado y quería disculparse. Dijeron que no estaban buscando dinero, dijeron que solo querían paz en la familia de nuevo. Miré esas palabras durante mucho tiempo. No vio mi cara cuando dejé el teléfono y ni siquiera preguntó, solo dijo, si quieres que vaya allí, iré. No le dije que sí. Tampoco le dije que no. 3 días después, acepté reunirme con ellos en un café público en el centro. Brillante, lleno de gente, sin rincones para esconderse. Les dije que iría sola, pero no dije que Noah estaría estacionado al otro lado de la calle todo el tiempo. Ya estaban sentados cuando llegué. Mi madre se levantó a medias como si esperara que la abrazara. No lo hice. Mi hermana parecía no haber dormido y mi padre me dio una sonrisa forzada como si fuéramos extraños en un funeral. Me senté y lo dije antes de que siquiera pudieran comenzar. No les debo nada. Ni tiempo, ni perdón, ni dinero, ni regalos. Mi madre parpadeó como si la hubiera abofeteado. Mi hermana trató de intervenir, dijo que nunca quiso que las cosas se pusieran tan raras. Dijo que no tenía idea de lo hirientes que fueron sus mensajes. Afirmó que solo estaba bajo estrés con la boda. Mi padre permaneció en silencio hasta que lo miré a los ojos y le hice una pregunta. ¿Fue tu idea tomar esa foto de mi ventana? No respondió. Así que seguí. Me mostraron quiénes eran cuando más los necesitaba. Eso nunca me dejará. No estoy aquí para un cierre. Estoy aquí para decir esto. No me contacten de nuevo. No confío en ustedes. No quiero nada de ustedes. Ya no estoy enojada, pero he terminado. Mi madre trató de actuar sorprendida como si estuviera desconsolada. Dijo que solo querían conocer a su nieta. Negué con la cabeza. Ella tiene una familia. Tiene a alguien que aparece. Me levanté, les dije que no me siguieran y salí. Noah estaba esperando al otro lado de la calle en el coche tal como lo habíamos planeado. No dije nada cuando subí. Simplemente me puse el cinturón de seguridad y miré por la ventana. ¿Dijeron algo que valga la pena repetir?, preguntó. No, dije, nunca lo harán. Eso fue hace 2 semanas. No hay mensajes nuevos, no hay cartas, no hay apariciones sorpresa. No sé si finalmente entendieron o si simplemente se están reagrupando, pero tomé mi decisión. Ese capítulo de mi vida está cerrado y no planeo volver a leerlo.